Somos todos a la mesa, porque todos comemos y defecamos por igual. Y no, ya sabemos que piensas que se trata de crítica gastronómica o de cómo preparar recetas, pero somos más que eso. Entonces, ¿qué rayos somos? Todos a la Mesa es un podcast que narra sobre gente común con historias extraordinarias. Y en cada una de ellas, un platillo siempre está presente durante el relato, pues creemos que la comida se encuentra en esos momentos que nos marcan como seres humanos. En el fondo, es recordarles a quien nos escucha que aunque seamos distintos, al final del día, todos comemos y defecamos por igual. Lo hacemos con una voz cercana, nada de locuciones impostadas. De igual forma, usamos un lenguaje desenfadado e íntimo, acompañado de musicalización atinada, que no opaque el relato, sino que lo complemente. Pero sobre todo, respetamos los sonidos y los silencios de nuestros entrevistados. Queremos que realmente hablen ellos como son. La estética de nuestras portadas y redes sociales maneja una ilustración conceptual, nada de trazos perfectos ni proporciones ideales. La espina dorsal de nuestro podcast se compone de 3 valores esenciales: paridad, pluralidad y empatía. Paridad. Su segunda acepción es la igualdad de las cosas entre sí, y es justamente eso lo que queremos con nuestras historias, buscar esas cosas que nos hacen iguales. Pluralidad. Buscamos una pluralidad de voces, pero sobre todo darle foco a los apestados, a esos que pensamos que no valen la pena escuchar. Empatía. Intentamos encontrar en la historia de un otro, en sus anhelos y sus dificultades, una manera de conectar. Es aprovechar la individualidad de cada historia para tratar de construir un puente hacia una cercanía colectiva. ¿Quién es nuestro grupo objetivo? El equipo de Todos a la Mesa encuestó a 200 personas de la ciudad de Guayaquil de entre 18 y 35 años. En los resultados, 7 de cada 10 de ellos deseaba consumir más podcasts de producción ecuatoriana. Además, un 40% tenía gran interés en podcasts narrativos, mientras que otro 35% tenía pensado en darle la oportunidad a alguno. Esto quiere decir que nuestro target se encuentra entre estos dos grupos. Son los ecuatorianos de entre 18 y 35 años que consumen podcasts narrativos extranjeros, pero desean al mismo tiempo conocer producción nacional. Todos a la Mesa se distribuirá en Spotify, ya que el 85% de los encuestados lo usa para escuchar podcasts. Mientras que en las redes de Instagram, Facebook y TikTok se promocionará material alusivo al podcast para invitar a la audiencia a escucharlo. Además, se creará un newsletter semanal que tiene la intención de mantenerse cercano a la audiencia y así generar consumidores fieles. Ahora, te mostraremos la versión corta del capítulo piloto. Hay algo que a Joaner Caballero, de 40 años, le recuerda a Santi Espíritus, su pequeña ciudad natal en el centro de La Habana. La pierna horneada aquí me recuerda mucho a Cuba. Y mi hermano es el que siempre prepara todo tipo de comida. Toda la comida que nos comemos celebrando algún cumpleaños, alguna fiesta, alguna fecha memorable, lo hacemos con ese tipo de comida. Y mi hermano era el que siempre preparaba todo. Es especialista haciendo hornado de chancho, mi hermano. No, es que los 24 de diciembre en Cuba se come pavo. Un pavo tú no lo ves en Cuba. Eso olvida, no lo ves, ¿ya? Entonces nosotros el 24 comemos chancho y el 31 de diciembre comemos chancho. Llevo 5 años aquí, solo pasé una Navidad, el primer año. Nos fuimos a Cuba y la pasamos con ellos. Y de ahí para allá no he podido salir más en esa fecha. No he podido pasar una Navidad más con ellos. Desde el 2015, Joaner no ha vuelto a ver a su familia huyendo de la dictadura cubana. Es a partir de ese entonces que empezó a vivir en la ciudad de Guayaquil, donde gracias a su carrera como deportista de tiro con arco, pudo conseguir un trabajo en la Federación Deportiva del Guayas. Pero para él no fue sencillo dejar su tierra, ni tampoco la pierna de chancho que preparaba su hermano. Mira, es una decisión bien difícil. En Cuba la vida es muy difícil, tanto desde adquirir alimento como para adquirir ropa. Nunca pensar en tener un carro o una moto, es extremadamente caro. Y la relación de salario, sueldo,
con costos, sino de la vida normal, es extremadamente difícil. Entonces, lo pensé, dije, me voy a abrir camino, voy a probar suerte, voy a probar otros destinos. Como casi todo en su vida, Yoner puede salir por primera vez de su país con la ayuda de sus flechas, viajando por Latinoamérica como representante deportivo de La Habana. Ya yo había salido de Cuba, había conocido lo que existe en el mundo entero, que no es para nada lo que siempre nos dijeron los dirigentes de Cuba. Nos engañaban de que el mundo era lo peor y que lo mejor era Cuba. Cuando empecé a salir como deportista y después como juez y después como entrenador, me di cuenta que lo peor era Cuba y no el mundo entero, era todo lo contrario. Ellos nos decían de que en los países no había educación gratis, no había salud gratis, los niños, ¿cómo decirte?, no podían salir de sus casas, la violencia era extrema, si tú salías de la casa te mataban. Pero en Cuba también suceden. En Cuba han habido muertes, en Cuba han habido secuestros, que ellos decían que antiguamente Cuba era un país potencia en la salud. Yo me atrevo a decir que no es así, porque precisamente hace poco hablaba con mi familia y tienen dolores de cabeza y no hay una pastilla para tratar el dolor de cabeza. Entonces no puede ser potencia de salud. Cuando no hay medicamentos, los hospitales están denigrantes, las atenciones son malas, no hay equipos. En Cuba todavía se usa la jeringa de vidrio y la aguja que no es desechable. Y en ese sistema de salud pública fue que su abuelo falleció, en una camilla de hospital, sin medicamentos, sin diagnóstico. Mi abuelo murió siendo un revolucionario. Mi abuelo era administrador y fue vanguardia nacional, uno de los mejores trabajadores del país por muchos años. Él producía tejas, ladrillo y cosas así para la construcción. Y él me decía, lo único que no pudiera tener un hombre en la vida es ser ladrón. No puedes nunca hacer eso. Eso es denigrante, eso es lo peor que pueda tener un hombre. Ser un ladrón, ¿ya? Y él murió así, muy humilde, sin nada, por no robar. El último día, me acuerdo fue en el hospital. Él estaba en el hospital, yo me llegué a él, estaba medio dormido, pero no estaba dormido. Entonces le empecé a acariciar la cabeza y toda la cuestión. Se veía bien. Yo dije, va a salir de esto. Se veía bien. Entonces, nunca nos dijeron prácticamente en realidad qué era lo que tenía. A él le daban unos escalofríos y él temblaba mucho. Y era mucho escalofrío. Yo fui quien lo llevó al hospital. Pero yo estaba en la selección nacional, yo me tuve que regresar a mi escuela. Pero ya cuando él se puso mal, volví a regresar a verlo. Entonces, a mí como que se me salían las lágrimas y él me decía, no llores, mijo, no llores. Todo va a estar bien. Ándate a tu escuela, estudia, sé alguien, ¿no? Sé alguien en la vida, esfuérzate como has hecho hasta ahora. Y cada vez que pienso en eso, es lo que yo trato de hacer. Y una de las cosas que más me dolió y por eso estoy en contra de esa dictadura, mira todo lo que él hizo por Cuba, por el gobierno, y nunca le reconocieron nada. Nunca. Murió pobre, murió sin nada. Y aún cuando murió, no fueron capaces de al menos, no sé, darle un reconocimiento o algo que marcara su vida, que se la entregó a esa revolución. Y la revolución es así, te utiliza y cuando ya tú no sirves, te desecha.